Bueno, lo primero que vamos a hacer es corregir las tres actividades que teníamos pendientes, que eran la 35, la 36 y la 37, ¿vale? Así que pongo el libro y estamos en esa, primero 35 y 36, y luego la página siguiente, el 37, ¿vale? Bueno, vamos a hacer la primera, la 35, que hace referencia, igual que la 36, a las alteraciones del sistema nervioso, ¿vale? Y la 35 trata sobre la parálisis que provocará una lesión que seccione la médula a la altura del cuello, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de parálisis va a generar en una persona una lesión medular a la altura del cuello? Lo deja paralítica. ¿Perdón? Tetrapléjica. Tetrapléjica, efectivamente. Si lo miráis en la parte correspondiente del párrafo, ¿vale? Estoy buscando aquí. Veis que la tetraplejía, lo veis aquí, se utiliza para designar una parálisis que afecta a los 4 miembros, ¿de acuerdo? Mientras que si afecta a los 2 miembros inferiores, hablamos de paraplejía, ¿vale? Es decir, una persona parapléjica puede mover los brazos, pero no puede mover las piernas. Y tetrapléjica, pues solo, o sea, puede mover del cuello hacia arriba, no puede mover ninguna de las extremidades. Y la diferencia es la altura a la que se ha producido la lesión, ¿de acuerdo? Medular. Muy bien. Y luego, respecto al virus de la polio, de la poliomielitis, ¿por qué motivo produce parálisis? ¿Cuál es el motivo? Porque destruye las neuronas motoras que se encargan del movimiento. Vale, efectivamente. Este virus deteriora los nervios motores, que son los nervios que van a los músculos. Por lo tanto, la persona, aunque su cerebro piense que quiere mover el músculo, no puede. ¿Vale? ¿Y qué le pasa a los músculos cuando no se usan? Pues se van atrofiando, se van quedando cada vez más reducidos en tamaño, ¿vale? Bien, nos vamos a la siguiente y terminamos, la 37. No me pasa ahora. ¿Habéis buscado información sobre la claustrofobia y la agorafobia? Sí. A ver, ¿quién me explica lo que es la claustrofobia? Es un trastorno de la ansiedad y que tiene la persona miedo de permanecer en un lugar cerrado en el que piensan que no pueden salir. Efectivamente. Y entonces, cuando eso ocurre, es decir, si yo meto a una persona claustrofóbica en un ascensor, ¿qué le pasa a esa persona? Pues que le da un ataque de ansiedad, ¿vale? Una crisis de ansiedad terrible. Según la gravedad de la claustrofobia, pues será más o menos grave, ¿vale? El ataque o la crisis de ansiedad. La persona cree morir, ¿vale? La crisis de angustia que genera. Y la contraria es la agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? Miedo a los espacios grandes. Miedo a los espacios abiertos, efectivamente. A salir de casa, mucha gente, ¿vale? Agorafobia. ¿De acuerdo? ¿Y qué consejo le podríais dar? Esperad que tengo aquí un mensaje del grupo. Me pone que la dirección no es válida. A ver. Está solucionado, que dice que hay gente que no sabe meterse. Y yo dándole al enlace y te metes con... Ya, pero aquí Alba lo acaba de decir. Sí, porque yo tengo la aplicación por si alguno lo tenía. Porque es que a mí me ha pasado que yo había metido primero el ID y luego lo había vuelto a meter y era primero el ID y luego la contraseña. Vale. Bueno, a ver si lo solucionan ahora. Bueno, chiquitos, pues ¿me podríais dar un consejo para estas personas que tienen agorafobia o claustrofobia? ¿Hay algún consejo que se le pueda dar? Que se descargue la aplicación. ¿Qué? Que se descargue la aplicación. No, hablo de las personas que tienen agorafobia o claustrofobia.
Por ejemplo, servirían consejos de métete en el ascensor, que no pasa nada. Venga, ánimo, que no es para tanto. No. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? Ya un psicólogo. Efectivamente. El Que bajen por tratamiento las de estas escaleras. personas ya es psicológico y o psiquiátrico, ¿vale? Necesitan ayuda. Igual que a una persona con la pierna rota, la mandamos al traumatólogo. No le decimos, oye, anda, no pasa nada, poquito a poco. No, que tengo la pierna rota. Pues con este tipo de enfermedades pasa exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Determinados órganos no funcionan bien y hay que ir al médico especialista, ¿vale? Muy bien. Chicos, ¿dudas de lo que llevamos hasta ahora? Porque nos vamos a ir a los órganos de los sentidos. A ver si los pudiéramos ver, ¿vale? Y en primer lugar, nos vamos a ir a la página 82, ¿vale? Y vamos a empezar con el ojo. ¿Vale? Lo vamos a ver de manera muy intuitiva, con muchos esquemas, muchos dibujos, ¿vale? Entonces, con el tema del ojo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un esquema del mismo y vamos a señalar en él las distintas partes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces voy a hacerlo aquí en la pizarrilla y si queréis tomar nota del dibujo de manera esquemática, ¿vale? Uy, se me ha salido un poquillo a huevo ahí aquí. Vale, no puede valer. Vale, entonces, lo primero que quiero que dibujéis es una capa continua porque el ojo es una esfera hueca, ¿vale? Una esfera de distintas capas de tejido en cuyo interior hay una serie de líquidos, ¿vale? Que ahora vamos a comentar. Entonces, la primera capa, que es la que hemos representado, vamos a ir desde fuera hacia adentro, es la esclerótica, ¿vale? Y yo voy a poner un nombre aquí. ¿Vale? Esclerótica. No puedo veros y no sé cómo vais con el dibujo. A ver si esto mientras soluciona. Vale, ¿tenéis ya la primera capa? ¿La esclerótica? Sí. Vale. Interiormente vamos a representar otra capa. ¿Vale? Esta siguiente capa que es la coroides, ¿de acuerdo? La coroides, que veis que en la parte anterior, ¿vale? Pues tiene una prolongación, que todos conocéis el nombre, pero no habéis caído todavía, que es el iris. ¿Vale? El iris.
Y ahora, en la esclerótica, bueno, ¿qué color tiene la esclerótica? ¿De qué color es? Blanco. Es blanca, efectivamente. Pero en la parte anterior no es blanca. ¿De qué color es en la parte anterior? ¿De qué color es en la parte anterior la esclerótica? Si es blanca no podemos verla, ¿no? Es transparente y se llama esa parte córnea, ¿de acuerdo? Tenemos la esclerótica, que en la parte anterior se hace transparente, en la córnea, que permite pasar la luz, obviamente. La coroides, que en su parte anterior constituye el iris, que es donde se depositan los pigmentos y es lo que le da el color a los ojos, ¿no? Y por último, la capa más interna, que es la retina, ¿de acuerdo? Que es donde se encuentran los fotorreceptores que se excitan con la luz y transmiten la información al cerebro a través del nervio óptico, ¿vale? Del nervio óptico que sale del ojo, ¿vale? ¿Vale? Y luego que, ya para terminar con la última estructura, que es una lente también transparente que se sitúa justo detrás del iris, ¿de acuerdo? Que es el cristalino. ¿Vale? El cristalino. Que sabéis que se estira o se abomba, ¿vale? Para enfocar la imagen. ¿Cómo vais, chicos? Bien. Bien. Bien, sí. ¿Tenéis ya el dibujillo? Sí. Sí. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a analizar cómo funciona el ojo, ¿vale? Teníamos aquí. Vuelvo. Un segundo. ¿Cómo funciona el sentido de la vista? ¿Vale? Vamos a ver el vídeo. Vale. ¿Vale? Ay, perdón, que se me ha ido. Aquí. ¿Cuáles son, para que nosotros podamos interpretar una imagen, ¿vale? Fijaros que participan, por un lado, el ojo, que es el receptor. Luego tenemos un nervio por el que se transmitirá la información recibida en el ojo. Y luego tenemos el cerebro, una parte del cerebro, tengo aquí, donde se interpretará la información recibida en ese receptor, ¿de acuerdo? Esos son los elementos que participan en la visión, ¿vale? Seguimos. ¿Veis? ¿Veis? Aquí vemos perfectamente el iris. Mirad, todo esto que yo estoy señalando es el iris, que nosotros hemos hecho el dibujo de manera lateral, ¿vale?
Todo eso es el iris. Y el hueco que queda en el interior, es lo que se llama pupila, ¿de acuerdo? Y a través de la pupila, pues la luz penetra en el ojo, ¿de acuerdo? La pupila se agranda o se achica en función de la cantidad de luz que haya, ¿vale? ¿De acuerdo? Chicos, ¿se ha entendido cómo funciona la visión? Muy fácil, ¿vale? Entonces, resumiendo, la luz penetra, atraviesa la córnea, puesto que es transparente, y atraviesa el espacio que hay, que deja el iris, ¿vale? Recordad que el iris es como un disco en cuyo interior hay un hueco, ¿vale? Ese hueco es lo que se llama pupila, ¿vale? Pupila. Si vosotros os observáis la pupila cuando hay mucha luz, os daréis cuenta que la pupila está muy reducida. Y si hay poca luz, pues la pupila está más dilatada, para permitir que entre más o menos luz. ¿Qué hace el cristalino? Enfocar la imagen que se proyecta en la retina, ¿de acuerdo? De manera que cuando nosotros miramos a algo que está situado muy a gran distancia, el cristalino se estira. Mientras que si miramos algo que está cerca, el cristalino se abomba, ¿vale? Es como un muelle, ¿de acuerdo? Y eso es lo que permite que enfoquemos bien la imagen y la veamos nítida, ¿vale? Y la retina, pues manda la información a través del nervio óptico al cerebro. Y allí es donde se interpreta la información. ¿Vale? Chicos, ¿se ha entendido? Sí. Vale. Entonces, ¿puedo borrar ya el dibujo? Sí. Vale, borro. Entonces, primer sentido, el órgano o el receptor es el ojo, ¿de acuerdo? Que tenemos ya estudiado con un dibujo, ¿vale? Y luego el funcionamiento del ojo, es decir, ¿qué hace cada una de las estructuras del ojo en la visión? ¿Vale? Pues la pupila se agranda o se achica según la cantidad de luz, el cristalino se contrae o se dilata o se ensancha, ¿no? Se alarga para enfocar la imagen, la retina tiene los receptores, ¿vale? Y el nervio óptico transmite la información al cerebro, ¿vale? ¿Vale? Aquí he destacado las partes del ojo que participan activamente en la función de la visión, ¿de acuerdo? Que hay que saber qué hace la pupila, hay que saber qué hace el cristalino, hay que saber qué hace la retina y qué hace el nervio óptico, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, nos vamos al siguiente sentido. Aquí, siguiente sentido. Cristalino. ¿De qué más había que saber si el funcionamiento? ¿Para repetirlo? Sí, mira, en el libro, yo estoy siguiendo un poquito el esquema, mira.
Mira, por un lado tenemos lo que es la estructura del ojo, que es en el que, y en este esquema podemos encontrar las distintas partes, ¿de acuerdo? Que es lo que nosotros más o menos hemos dibujado o hemos intentado dibujar, ¿de acuerdo? El dibujito está bien, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos el funcionamiento del ojo. El funcionamiento del ojo es donde se explica lo que hace cada parte, ¿de acuerdo? La córnea simplemente deja pasar la luz, el cristalino enfoca la imagen, la retina capta la información y el nervio óptico lo transmite al cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado tenemos la parte anatómica, las partes que constituyen el ojo, y por otro lado, cómo funciona. ¿Vale? ¿Le he contestado? Vale. Nos vamos al tacto. ¿De acuerdo? Chicos, pero aquí lo vamos a ver muy resumido, no nos vamos a complicar demasiado. Respecto al tacto. ¿En qué órgano? Ay, que me está viendo chiquitín. ¿En qué órgano se sitúa este sentido? ¿Qué órgano es el responsable del tacto? La piel. La piel, efectivamente. ¿Vale? En la piel hay varios receptores. ¿De acuerdo? Hay varios receptores. Algunos se encargan de captar el dolor, ¿vale? Otros se encargan de captar la presión, pues si la presión es más superficial o es más profunda, ¿vale? Otros captan el frío y otros captan el calor, ¿vale? Entonces, de manera muy esquemática y resumida, para mí es suficiente que recordéis eso, ¿vale? Simplemente que en la piel hay distintos receptores que lo que hacen es captar diferentes tipos de sensaciones, ¿de acuerdo? Entonces, no quiero que os compliquéis, no hace falta que recordéis el nombre de cada uno de los, ¿vale? Receptores, simplemente porque hay unos que captan el calor, otros el frío, otros el dolor, ¿vale? Y otros la presión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la espalda, ¿diríais que hay muchos receptores del frío o pocos? ¿Y por qué? Muchos. ¿Y por qué dices que hay muchos? La espalda es muy sensible al frío. Os lo voy a poner yo el ejemplo. Si tú quieres tocar el agua del mar para ver si está fría y la tocas con el dedo índice de la mano, ¿notas que está fría? Sí. ¿Ah, no se nota? Sí, Hombre, pero podemos poco. intuir si está muy fría, más o menos, decir, oye, está fría. Pero no me cuesta trabajo meter la mano en el agua. ¿Por qué? Porque no hay demasiados receptores, entonces la señal no es demasiado agresiva al cerebro. No es muy fuerte. Sin embargo, cuando yo me meto en el agua y el agua del mar pasa a la cintura, llega a mi espalda, ¿qué es lo que hago yo? Te mueres de frío. Me arqueo así porque me molesta, ¿verdad? Sí. Pues efectivamente es por eso, porque en la espalda hay muchos receptores para esa sensación, para el frío. ¿De acuerdo? ¿Puedes Y por poner el ejemplo, esquema otra dime. vez ahora? Que si puedes poner el esquema después. Ay, sí, perdón. Lo siento. Y si, por ejemplo, queremos palpar algo, ¿vale? Y me refiero a los receptores de la presión, ¿con qué lo captaríais? ¿Con quién lo palparíais? ¿Con la espalda o con los dedos? Con la yema de los dedos. Con la yema de los dedos, ¿por qué? Porque la yema de los dedos tiene muchísimos más receptores de presión que la espalda. ¿Vale? En la espalda hay pocos receptores de presión. A nadie se le ocurre, para ver la forma o el tacto de una cosa, tocarlo con la espalda. Lo toca con la yema de los dedos.
que es donde más receptores de presión hay, también en los labios, ¿vale? ¿Vale? Bien, chicos, nos vamos al siguiente sentido, ¿vale? Que son ya receptores químicos. ¿Vale? El olfato y el gusto. Muy fácil. Voy a borrar, ¿vale? ¿Puedo borrar? Sí. 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 Lo vamos a ver de manera conjunta. Chicos, tanto el olfato como el gusto son receptores o digamos que son sentidos que se basan en captar sustancias químicas. ¿Vale? Por ejemplo, el tacto capta sensaciones táctiles, físicas, ¿vale? De presión, de temperatura. La visión capta la luz, ¿vale? Son fotorreceptores. En el caso del olfato y del gusto, lo que se captan son sustancias químicas, ¿vale? Por lo tanto, son quimioreceptores, ¿vale? En el caso del olfato, ¿dónde se sitúan? Muy fácil. Tenemos ahí la imagen que tenéis en el libro. Fijaros, ahí tenemos una imagen de la cavidad nasal, ¿vale? Localizáis bien la entrada de las fosas nasales, ¿no? Veis la boca con los dientes, la arcada superior. Bien, ahora quiero que os fijéis aquí donde pone pituitaria roja. ¿Qué es la pituitaria roja? Pues una parte de las fosas nasales que se encargan de calentar el aire, que ya hemos estudiado, ¿verdad? Bueno, pues tenemos otra zona que es lo que se conoce como pituitaria amarilla, ¿vale? En toda esta mucosa es donde se almacenan, donde se concentran los receptores del olfato, que captan sustancias químicas en estado gaseoso, ¿vale? Entonces, en el caso del olfato, los quimio receptores se encuentran en la pituitaria amarilla, ¿vale? Que es lo que estamos diciendo. ¿De acuerdo? De la cavidad nasal. Y en caso del gusto, los quimioreceptores, ¿dónde se sitúan? En las papilas gustativas de la lengua. ¿Ok? Entonces, en el caso del olfato, los receptores están en la cavidad nasal, en la pituitaria amarilla, y en el caso del gusto, se encuentran en la lengua, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Entonces, por toda la lengua hay receptores, no, por toda la lengua, en forma de botones gustativos, ¿vale? Tenéis aquí, que captan sustancias químicas disueltas en la saliva. ¿Ok? Fácil, ¿no? Vale, os lo leéis vosotros un poquito, ¿vale? Voy a hacer de manera esquemática, si no, no podemos avanzar. ¿Vale? Los 4 sabores básicos que conocéis que se captan en las papilas gustativas, el dulce, el salado, el ácido y el amargo, ¿vale? ¿Alguna duda del gusto y el olfato? ¿No hay dudas? Vale, ahí. Nos vamos al último de los sentidos, que es el oído, ¿vale? Os voy a poner
tengo yo aquí otro dibujillo. Mirad. Vale. Mirad, muy fácil. El oído, ¿qué tipo de sensaciones, qué tipo de estímulos capta? Pues capta estímulos que están relacionados con la presión del aire. Cuando nosotros escuchamos el sonido, lo que capta nuestro oído son variaciones de presión del aire, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, por un lado, dividimos el oído en 3 partes, lo tenéis aquí en este esquema. Ahora vamos al del libro, ¿vale? El oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿de acuerdo? Mirad, el oído externo, ¿de qué es lo que consta? Pues mirad, consta de la oreja o pabellón auditivo, ¿vale? Y el conducto auditivo externo, que acaba en una estructura, que es una membrana. ¿Qué es esa membrana? El tímpano. El tímpano, efectivamente. Y en ese conducto pues hay pelos, hay glándulas que producen cera, que nos protegen frente a la entrada de pequeños cuerpos extraños, insectos, ¿vale? Bien. Entonces, el conducto auditivo externo. Por ahí entran las ondas del aire que golpean como la membrana de un tambor, ¿vale? Vibra. Habéis observado que la membrana de un tambor vibra con el sonido. Pues nuestro tímpano también vibra con el sonido. Bueno, pues cuando vibra el tímpano, la vibración se la transmite a estos 3 huesos que estoy señalando yo, que son los 3 huesecillos, ¿de acuerdo? Que hay en el oído medio. El martillo, el yunque y el estribo, ¿vale? ¿Se entiende? Y ahora, fijaros, aparte, anatómicamente tenemos una comunicación entre el oído medio y la faringe a través de un conducto que se llama trompa de Eustaquio, ¿vale? Y luego, bueno, esa comunicación es la razón por la cual infecciones que hay en la garganta pues se nos pueden pasar al oído o al revés, ¿de acuerdo? Y luego, por último, el oído interno, que ya es una estructura que está diseñada dentro del cráneo ya, ¿vale? Es decir, ya es una parte ósea, hecha de huesos, ¿vale? Está excavada en el hueso. Y quiero que destaquemos 2 estructuras. Mirad, por un lado, esta que estoy señalando yo, que tiene forma de caracol, ¿verdad? Conductos semicirculares. Esa es una, que es la cóclea o caracol, y luego los conductos semicirculares, que son estos que estoy señalando yo, que son 3 conductos que tienen forma de media luna, ¿vale? O de medio círculo, por eso se llaman semicirculares. Y de ellos, tanto de los conductos semicirculares como del caracol, salen nervios, ¿de acuerdo? En el caracol se va a captar el sonido y en los canales semicirculares se capta la posición de la cabeza y nos ayuda a recibir información del equilibrio. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero que sepamos del oído? ¿Puedo borrar aquí? Sí. ¿Puedo borrar? Sí. Por un lado, la anatomía del oído, es decir, las distintas partes del oído que ya estamos comentando, tenéis un esquema ahí en el libro, ¿vale? Oído externo, oído medio y oído interno. Y funcionamiento de la audición y el equilibrio, ¿de acuerdo? Porque en el oído radica tanto el sentido del oído como el sentido del equilibrio, ¿de acuerdo? Este es el esquema que tenéis ahí en el libro, ¿vale?
del oído externo hasta el tímpano con las distintas partes, el oído medio con los 3 huesecillos y su comunicación con la trompa de Eustaquio. Y luego, si os fijáis, ya casi vamos a acabar, tenemos por un lado el caracol y por otro lado los canales semicirculares, que son responsables del oído. ¿Ok? Chicos, ¿dudas? Dime. ¿Alguna duda? No. ¿No hay dudas? ¿Vale? Ya tenéis... ¿Cómo es que se encarga el oído también del equilibrio? Sí, pues mira, en los canales semicirculares, igual que en la cóclea, hay un líquido, ¿vale? Hay un líquido dentro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se mueve la cabeza hacia un lado o hacia otro, ese líquido también se mueve, ¿verdad? Y ese movimiento informa a través del nervio vestibular que va aquí dentro, se llama vestíbulo coclear el nervio, aunque aquí ponga auditivo, pues llega a distintas partes del cerebro y también del cerebelo. Entonces, ese movimiento informa de cómo tienes la cabeza en cada momento, en la posición de tu cabeza. Porque aunque tú cierres los ojos, tú sabes cómo tienes la cabeza. Si está hacia la izquierda o hacia la derecha, tú lo sabes. Y eso es por la información que se capta ahí en el oído, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vale. Vale, bueno, pues... Entonces, lo vamos a dejar aquí. Si tenéis dudas con algo de lo que hemos estado viendo, yo estoy disponible en Semana Santa para cualquier cosa. Fijaros, debajo de la anatomía del oído tenéis el funcionamiento del oído, ¿vale? Cómo es la audición y cómo es el equilibrio. ¿De acuerdo? Lo tenéis todo. Y solo me queda poneros unas cuantas actividades para repasar todo esto que hemos estado viendo de los órganos de los sentidos. Si os parece, os las pongo en el grupo ahora después, ¿vale? Que ya no me queda tiempo para escribirlas. Vale. Y Vale. también que vayáis repasando lo que hemos visto porque haremos un examen de este tema, tipo test, ya os diré cómo, un poquito más adelante. Y no será mucho más adelante, ¿vale? Probablemente sea la semana que viene, o sea, la semana después de Semana Santa no será la siguiente, ¿vale? Vale. Ok.